Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Que nadie se lleve a engaño, que es que lo de fuera es para tapar lo de dentro. Este es un clásico de los dirigentes públicos que padecen parálisis política y problemas en el interior, que se dedican a andar enredando con cosas que no suceden, pero que empiezan a suceder como consecuencia de sus políticas en el exterior. En solamente una semana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido capaz de abrir dos conflictos diplomáticos de primera magnitud con Argentina y también con Israel. El asunto y la pregunta es que, claro, como el presidente del gobierno anda levantando muros, pues el último que ha levantado va desde el Río de la Plata hasta el Jordán, ahí en Oriente Medio. Dos conflictos gratuitos que España, desde luego, podría haberse ahorrado. Para reconocer el Estado palestino podríamos haber esperado a que los ánimos se hubieran apaciguado en Oriente Medio. Y tal vez habernos colocado al lado del grupo que forman los Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Australia, Italia o Polonia. Pero Pedro Sánchez ha todo por salirse de este grupo y emprender su propio camino. Y hacerlo arrogándose el apoyo de la mayoría de los españoles, que es un comodín al cual el presidente recurre solamente cuando le da la gana. La opinión de los españoles al presidente le importa más bien poco o nada. Cuando se habla de la amnistía, cuando se habla del Sáhara, por ejemplo, pero para el reconocimiento del Estado palestino, evidentemente bien que tira el presidente de lo que piensa o cree que piensa el pueblo español. Bueno, lo que no se atreve a determinar el presidente es cuáles van a ser los límites geográficos del nuevo Estado palestino. Pero hay quien sí se atreve a hacerlo. Lo hizo ayer. Ayer Yolanda Díaz se atrevió a delimitar las fronteras del Estado palestino utilizando un término que, por cierto, aparece en la carta fundacional del movimiento terrorista Hamás. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Claro, y si Palestina será libre desde el Jordán hasta el Mediterráneo, ¿sería capaz la vicepresidenta del gobierno de explicar dónde ubicamos al Estado de Israel? Esta es la solución de un solo Estado. Hay que decir que esta no fue una proclama espontánea. Yolanda Díaz estaba leyendo una cosa que le bajaba un prompter, estaba leyéndolo. Es posible que Yolanda no lo sepa, pero se lo decimos desde aquí. Esta es la propuesta del río hasta el mar de un solo Estado que aboga por la destrucción del Estado de Israel. Lo que su jefe, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, quiere es la solución de dos estados. En todo caso, esto de tener a una vicepresidenta que aboga por la destrucción del Estado de Israel, convendremos todos que es una singularidad que no existe en ninguna democracia europea y tampoco en ninguna democracia occidental que sea mínimamente civilizada. Pero no nos perdamos, que es que no conviene perderse. Es que todo esto, en realidad, se está haciendo, porque es que la realidad es mucho más prosaica, saben ustedes, llevamos diciéndolo semanas. Esta desaforada política exterior se hace para tapar la parálisis que sufre un gobierno que es absolutamente incapaz de aprobar ni una sola medida con sus socios. Esta semana Sumar, lo contamos el pasado martes, dejó tirado al Partido Socialista, que se quedó absolutamente compuesto y sin novio en la ley de abolición de la prostitución. Nadie se la apoyó al Partido Socialista. Y hoy, esto ya se sabía, el gobierno pretendía aprobar su ley del suelo, que salió del Consejo de Ministros, que, por cierto, es un organismo colegiado que preside Pedro Sánchez y del que forman parte Yolanda Díaz y sus ministros de Sumar. Bueno, pues Sumar dice que esa ley que salió del Consejo de Ministros del cual forma parte, ellos no la apoyan. ¿Y por qué no lo dijo Yolanda Díaz en el Consejo de Ministros, en el que se alumbró ese texto de ley del suelo? Pues miren, ni idea. El gobierno lo que ha hecho es retirar, y esta es una de las noticias más importantes del día, ha retirado del orden del día en el Congreso de los Diputados la ley del suelo para no cosechar su segunda derrota en 48 horas. ¿De quién es la culpa? ¿Está preguntando usted? El principal partido de la oposición, que sabe de la importancia de esta ley, que coincide con el gobierno en que esta es una buena ley, que coincide con el gobierno en que esta es una ley necesaria, que sabe que le está haciendo un roto a los ayuntamientos de todos los colores y también a las comunidades autónomas. Yo lamento que hayan dejado a un lado el interés general, pues para aprovechar y querer dar una zancadilla al gobierno. La culpa es del PP, esto es un clásico, está en el argumentario del gobierno de España. Milei viene a Madrid, critica a Pedro Sánchez, al que llama calaña, y a su mujer, a la que llama corrupta, y la culpa es del Partido Popular. No sale a defender al gobierno de España, esto es un clásico, pero conviene abordar este asunto de la ley del suelo de una manera aunque sea mínimamente rigurosa. Y si lo hacemos, la primera conclusión es que efectivamente, si el gobierno quiere aprobar leyes en esta legislatura, a los primeros que debería mirar es a sus socios parlamentarios, no al Partido Popular. Y criticarlos también, si no arriman el hombro, como ha sucedido hoy, más aún cuando gobiernan en coalición con ellos. Críticas a Yolanda hoy pocas, alguna escucharemos, pero lo cual es bastante escandaloso, pero no han sido muchas. Sin embargo, cuando el gobierno critica al Partido Popular, lo hace con un argumento que tampoco está exento de alguna solidez, porque esta ley del suelo contemplaba la liberalización que pedían ayuntamientos de todo signo político, mayoritariamente del Partido Popular.
Y esta ley del suelo la reclamaba la Federación Española de Municipios y Provincias, que preside la alcaldesa de Jerez, que por cierto es del Partido Popular. Y llegaron a un acuerdo para hacer una ley. ¿Por qué? ¿Por qué al final el Partido Popular no apoya esto? Pues la explicación anoche era que no iban a darle, ¿cómo iban a darle un impulso al Partido Socialista? 17 días de las elecciones europeas, hombre. Claro, el problema es que podían haberlo dicho de otra manera. Anoche podrían haber dicho que no iban a apoyar la ley del suelo porque esto, evidentemente, pues no les convencen algunos puntos del texto, etcétera, etcétera. Al menos para ocultar que esta falta de apoyo se hace por criterios de oportunismo electorero. Pero como le han servido al gobierno el argumento en bandeja, pues evidentemente. Hoy Feijóo lo que anda diciendo es que el texto es que no estaba consensuado. Luego lo vamos a contar. Pregunta, si no hubiera habido elecciones europeas, si no las fuera a haber el día 9 de junio, ¿el PP y otras formaciones políticas hubieran votado otra cosa? Pues la respuesta es que probablemente sí. Este es el motivo de la retirada de la ley del suelo. Y si el gobierno observa que, este es otro clásico, el gobierno aquí también, criterios de oportunismo, miren, si el gobierno observa que va a perder, pues se retira el texto, atendiendo a esos criterios de oportunismo electorero que le está reprochando el gobierno de España también al Partido Popular. Lo hizo con los presupuestos cuando vio que no los podía aprobar y entonces renunció a hacerlo, y con la ley del suelo lo mismo. Lo cual ejemplifica, por cierto, que la legislatura está muerta y que este gobierno, evidentemente y efectivamente, está tambaleando. ¿Se quieren ustedes un ejemplo más? Miren a la ministra de Sanidad. La ministra de Sanidad, Mónica García, lleva diciendo desde hace muchísimo tiempo que la privatización de la sanidad pública española es poco menos que un crimen. Algo más, dice algo más. Dice que la privatización de la sanidad pública española mata, y lo utiliza explicando de una forma bastante sesgada informes de universidades extranjeras. Hay un estudio de la Universidad de Oxford que relaciona la privatización sanitaria con el aumento de la mortalidad evitable. Y por eso la semana pasada la ministra de Sanidad, Mónica García, sacó a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste esta ley? Pues con esta ley lo que pretende es eliminar de una vez por todas las privatizaciones futuras que pudieran alumbrarse en distintas autonomías, en el marco del Sistema Nacional de Salud, y eliminar las privatizaciones que llevan ya años funcionando y de una manera bastante exitosa, por cierto. Que hay que desparasitar nuestra sanidad pública de todos aquellos que intentan tener unos beneficios absolutamente obscenos con connivencia de algunos gobiernos. Son los gobiernos los que le abren la puerta a la privatización obscena de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y vuelvo a insistir, nuestro Sistema Nacional de Salud, lo demostró en la pandemia, es una joya de la corona que se puede hacer dos cosas. Se puede cuidar, se puede blindar o se puede vender. Y desde el Ministerio de Sanidad vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que nunca nadie más, ni desde un gobierno, ni desde ninguna empresa, coja la sanidad pública para venderla al peor postor. Y para demostrar que todo esto que dice Mónica García tiene absoluta coherencia y que este gobierno también lo es, que tiene palabra y está perfectamente cohesionado, esta mañana hemos sabido que el gobierno, el Ministerio de Defensa, va a privatizar por 75 años el edificio que tiene el Hospital Militar de Chamberí, en Madrid, y que se lo entrega al Grupo Quirón. Dice, pues, Grupo Quirón, caramba. Pero no era este el grupo al que ha criminalizado a la ministra de Sanidad, Mónica García, cuando hablaba de un triángulo amoroso que se ha creado, ¿no?, entre la señora Ayuso, su pareja y el Grupo Quirón, ¿no? La señora Ayuso resulta que multiplica por 20 el dinero que se le da al Grupo Quirón, el Grupo Quirón multiplica por 4 el dinero que se le da a la pareja de la señora Ayuso, y la señora Ayuso disfruta de los bienes, de los Maseratis y de los pisos de su pareja, que, bueno, pues que en este triángulo amoroso los que seguro que sí que pierden son los ciudadanos. Y si forma parte del Grupo Quirón, de este grupo corrupto y estas cosas que viene diciendo, ¿por qué el gobierno le da al Grupo Quirón la gestión por 75 años del hospital de Chamberí, el hospital militar? Es que esta ministra y su portavoz en la Asamblea, Manuela Berguerot, han criminalizado a la sanidad privada, han señalado con el dedo a la Fundación Jiménez Díaz y al Grupo Quirón, y lo han hecho además en sede parlamentaria. Cada paciente de la pública que es derivado a la Fundación Jiménez Díaz es una transfusión del dinero público al lucro privado. Pero para el PP no es suficiente convertir el servicio público en un negocio. Además, tiene su favorito, y ese favorito es cliente de su pareja. ¿Cuánto dinero le ha dado su gobierno al Grupo Quirón? ¿Y cuánto le va a dar el gobierno de España ahora al Grupo Quirón? Pues mire, lo que corresponda.
por la prestación de un servicio en virtud del contrato que se vaya a firmar. Ni más ni menos. Claro, como Bergerot hoy ha quedado como ha quedado, y Mónica García también. Mónica García no ha dicho nada en todo el día, pero Bergerot sí. Como la portavoz de Mónica García de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha quedado como ha quedado de mal esta mañana, ha tenido que salir del hoyo como buenamente ha podido. Cuando el Ministerio de Defensa saca a concurso público la gestión de este hospital, lo que se esperaba es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se hubiera presentado para la gestión de ese hospital, y lo que vemos una vez más en esa política de brazos caídos del Partido Popular, lo único que hace es favorecer precisamente la privatización de nuestros servicios públicos. Resumen, la culpa es de Ayuso, que no se ha hecho cargo del hospital, podía haberlo hecho. Oiga, con el mismo argumento se le ha olvidado decir que tampoco se ha hecho cargo de la gestión de este hospital el Gobierno de España, que podía haberlo hecho también, pero claro, es que esto no se puede decir. No se puede decir, no vaya a ser que su jefa Mónica García, que es ministra de Sanidad del Gobierno de España, vaya a quedar mal. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.